Bueno, pues aquí estamos para seguir este proceso, para ir descubriendo la vía del servidor ofrecida por Yeshua para todos. Habíamos tratado ya la introducción, el prefacio de Yeyem, que fue el que la canalizó. Y ahora pues vamos ya a meternos en materia, empezando por el primer libro. Sabes que contiene dentro de la vía del servidor cuatro libros. No sé por qué los llama libros, la verdad. Podrían ser capítulos o lecciones, pero bueno, los llama libros, así que supongo que cada uno de ellos en sí es completo. Tiene pues todo lo que podríamos decir se necesita para que ese mensaje sea transmitido. Así que vamos a empezar desgranando cada párrafo, cada idea y recreándonos un poco con ese ánimo de querer sentir más que entender, de querer tener esa certeza cuando uno sabe, más que comprenderla, porque también está ofrecido en una frecuencia a veces metafórica, a veces como en parábolas, en esa frecuencia de mitología, donde se expresa la verdad, pero no pasa por el filtro del entendimiento. No puede pasar porque si lo queremos como atesorar, se nos escapa, ¿no? Es como el agua entre las manos. Es muy difícil contenerla. Dicho esto, te invito a que me acompañes propiciando esa escucha más del corazón, que dejemos la parte mental, cerebral, como en reposo. Es como, gracias, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un descanso, vamos a tomarnos una siesta, vamos a sentir ese silencio, vamos a sentir esa mirada, a propiciar esa presencia que es testigo, pero sin opinar, que observa sin juzgar. Puedes sentir la respiración, ese aire que entra, que sale, ya esa mente-cerebro se apacigua y así iniciamos juntos este recorrido por un sendero que nos propicia hacia un lugar que puede ser muy revelador. Podemos activar una manera de estar en el mundo donde el ser esté en acción, sirviendo, donde ya no tengamos que activar el control desde el miedo a la supervivencia, desde el miedo al tiempo, y que podamos habitar esa eternidad que se da en cada instante, que podamos generar instancias sagradas, habitando el tiempo de gracia, el tiempo en la gracia. Esa es la propuesta, esta es la finalidad de esta obra que como manual se nos regala. Servicio. Parece una extraña palabra, pero en ella reside el significado del sacrificio, del amor, del ser verdadero. Sacrificio, el oficio sagrado, el significado de
tener, además de nuestra profesión, un oficio sagrado, el oficio sagrado del amor, el oficio sagrado donde el ser verdadero se expresa a través de esa profesión, a través de este cuerpo, a través de este tiempo. El servicio es una vocación a la que uno se ve llamado, pero no por un Dios que exista separado de ti, sino por ese único Dios verdadero que eternamente habita en el corazón del propio corazón y que es para siempre el alma de la propia alma. No atendemos entonces a algo que está fuera, no atendemos a requerimientos que están de alguna forma desplegados, que son percibidos a través de los sentidos del cuerpo, interpretados por esa mente-cerebro. Empezamos a darle la vuelta, sintiendo esa vocación que surge de dentro, como una conexión con nuestro propio corazón, con nuestra propia alma, que está conectada con nuestro propio Creador. Y entonces se establecen dones vocacionales que fluyen desde esa luz que quiere irradiarse a través de ti. Pues el único verdadero Dios es tu única realidad, y en esto alborea efectivamente el reconocimiento de que tú que quieres insistir en la pequeñez de tu ser tal como la has soñado, contienes en verdad toda la sabiduría, que tú contienes todas las perfecciones que los santos buscan tan diligentemente y que los ignorantes buscan equivocadamente en la miseria de sus sueños mundanos. Ahí descubrimos nuestra única realidad, esa verdad atemporal que trasciende el tiempo, la forma, estas vidas, estos sueños mundanos, que simplemente propicia desde esa vocación de la que hablábamos un movimiento, una danza, unas palabras, unas acciones, una manera donde ya no hay pequeñez, donde ya no hay sueño, donde ya no hay un querer controlar, simplemente hay una expresión como ese río que fluye y simplemente se da, ¿no? Es como el viento se mueve. De dónde viene, a dónde va, no lo sé, pero tampoco me importa. Soy en él, fluyendo. Él sí que sabe. De dónde viene, tiene un propósito. Y ya no me resisto, ya no me protejo, ya no lo quiero controlar. Ya no voy buscando en la miseria de los sueños mundanos, desde esa mente que quiere hacer y ver cómo. Ya no estoy ahí. Ese único Dios verdadero a quien estás eternamente unido o unida, de tal modo que no se puede apreciar ninguna frontera entre vosotros, es lo que ha sostenido las infinitas formas de tus sueños, su incesante creación alimentada por un único pensamiento de separación. Aunque yo quiera estar separado, que lo haya decidido y que quiera seguir controlando desde mi gestión el mundo, todo lo que pueda hacer incluso en esta que llamo mi vida, se da porque ese único Dios verdadero está ahí, porque la vida está ahí. Yo realmente no sé cómo hacer nada, ni siquiera sé cómo funciona el cuerpo, ni siquiera sé cómo ahora mi lengua y el aire que sale está pronunciando estas palabras que estoy transmitiendo. No lo sé. Hay una ignorancia total cuando realmente discierno con honestidad. Entonces, darnos cuenta de que la vida nos está sosteniendo, darnos cuenta
de que estamos conectados con esa fuente, con esa inteligencia. Y ahora, en la hora del reconocimiento, después de que el atractivo del mundo ha palidecido y ha perdido finalmente todo rastro de importancia, y en ese perfecto silencio donde el Hijo dormido ya no se revela contra el simple y amoroso abrazo del Padre Santo, la luz del Cristo se reaviva. Reconocimiento. Reconocimiento de esa única realidad. Reconocimiento de ese lugar interior donde desde el silencio la vida se da. Así, el atractivo del mundo, que simplemente son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras memorias, palidece, porque ya no hay necesidad, es tan grande la luminosidad desde ese lugar interior, que todo lo que está en el exterior, desde nuestra percepción, ya no tiene importancia. Así, la luz del Cristo se reaviva, la luz tuya, la luz que somos. Como una llama en un lugar sin viento, su luz brilla cada vez más, disolviendo todo rastro de sombra que la haya podido mantener oculta, iluminando así los lugares oscuros donde ese polvo que es el mundo se haya asentado, hasta que incluso el polvo se disuelve y se vuelve como la luz misma. Así nuestras creencias, así incluso lo que llamamos ese ego, esa identidad, esa máscara temporal, se ilumina. El polvo también está dentro del ámbito de Dios. No hay nada que esté fuera. Por eso no se rechaza, por eso es el amor el que hace desde su brillantez que todo brille. Desde ese ámbito donde uno siente esa luminosidad, bendice, porque es su expresión natural, porque el amor solo puede amar, y es a través de ese amor expresado como todo se ilumina. El hacedor se desbarata, el hacedor del mundo es deshecho, y Cristo, de nuevo, vive. Lo que somos, de nuevo, se activa. No hay que arreglar al hacedor, no hay que propiciarle más conocimiento o técnicas de gestión para que lo haga mejor. Deja que se desbarate. Deja que esas creencias simplemente no se usen. He aquí el final de todo caminar infructuoso. He aquí el cese de toda lucha. He aquí la comprensión de la única verdad, más allá de toda expresión, más allá de la comprensión del mundo, más allá incluso del sueño de aquel que busca a Dios. Ya no hay caminar infructuoso, ya no hay que seguir buscando, ya no hay que seguir haciendo, gestionando, aplicando morales, éticas. Ya no hay que comprender el mundo, ya no hay que buscar su significado, como se dice muchas veces, el sentido de la vida, el para qué, el por qué. No hace falta mantener todo eso. No hace falta, ni siquiera hace falta buscar a Dios, como aquel pez que quería buscar el mar. Dice, bueno, si estás en él. Dice, no, esto solo es agua. No, ya estamos ahí, ya somos. Pues el buscador ya no existe, y es como si nunca hubiera existido, salvo como un lejano recuerdo de un sueño soñado hace mucho tiempo. Eso es lo que se dice muchas veces cuando se despierta el sueño. No importa cómo haya sido el sueño. No importa que el sueño haya sido, digamos,
como una vida exitosa donde nos han concedido el Nobel de la Paz, o haya sido una vida de mendicidad donde hemos estado buscando puentes para cobijarnos de la lluvia. Imagínate que toda esa textura fuera como un holograma, como dentro de un escenario donde yo he desempeñado un papel y de repente termina la función, se cierra el escenario, se enciendan las luces que se dice de trabajo dentro del escenario, ya no están los focos con sus efectos, esas luces de colores y esas texturas en la escenografía, ya de repente termina, se enciende como la luz blanca y ya vuelves a ser como esa persona que antes eras, antes de entrar en esa escena. Ya terminó. ¿Qué más da lo que se haya interpretado? ¿Qué más da el papel que hayas desempeñado? Al regresar al abrazo de nuestro Padre Santo, aquel que ha regresado reconoce que yo soy aquel. Cristo vive y solo Cristo. Nuestra alma despierta, toma conciencia y usando todavía ese cuerpo, ese vehículo, empieza a discernir desde esa mente santa, desde esa unión con su Creador. Así como es, así ha sido y así será para siempre. Así éramos y así seguiremos. Este sueño solo es un paréntesis en nuestro recorrido. El corazón despierto se asemeja a alguien que ha viajado a la cima de la montaña más elevada. Aquí contempla todo el recorrido, los interminables paisajes que se extienden allá abajo, las formas y las tonalidades aparentemente sin fin. Contempla todos los mundos humanos y los percibe como vacíos, como una momentánea diversión, fragmentos de un único sueño. Y es curioso que lo defina como la montaña más elevada, porque en este recorrido que hacemos vamos a decir que siempre quedan montañas más altas, siempre quedan maneras diferentes de hacer las cosas, siempre quedan países que visitar, siempre quedan relaciones diferentes, aparentes, que probar, siempre quedan profesiones donde quizá yo me pueda realizar. Y entonces cuando ya has hecho todas esas cosas, ya has subido a la montaña más elevada, desde ahí contemplas pues todo el paisaje, ¿verdad? Ya no hay cima más elevada, ya no hay lugar al que pueda ir. Entonces cuando ya llego ahí, pues es como, bueno, yo ahora miro, veo todos los valles que hay por debajo, veo todas esas historias de vida que yo he ido transitando y entonces me doy cuenta que al final es simplemente, diferentes historias de un único sueño, diferentes recorridos en una misma tierra. Se contempla a sí misma como la que sueña y le gustaría que todo vestigio de sí misma fuera impulsado hacia el despertar. Y ahora la transformación se completa. Descansando en la luz del recuerdo, eternamente acogido en los brazos de su Padre, el Hijo unigénito habita en el reino preparado para él, en aquel comienzo muy antiguo que tuvo lugar antes de que el tiempo existiera. Ahí se da la transformación, cuando ya no quiero seguir buscando más hacia afuera y me decido a ir para adentro. Hay descanso en la luz del recuerdo, eternamente acogido en los brazos de mi Padre. Yo, su Hijo unigénito, habito entonces en el reino preparado para mí. En aquel comienzo muy antiguo que tuvo lugar antes de que el tiempo existiera.
Aquí se simboliza también en el jardín del Edén, cuando yo decido separarme y mirar el árbol del conocimiento para conocer por mi cuenta, para querer saber a mi manera qué es lo que hemos hecho desde entonces. Así se generó el tiempo, así se generó esta vida a través de estos cuerpos, donde nos permitieron, pues hazlo a tu manera, venga, adelante, tú eres libre siempre, pues adelante. Pero después de todo este recorrido, habiendo ya probado todas las cosas, habiendo subido a la montaña más alta, viendo que ya no hay más montañas, ya no hay más cimas, ya veo la futilidad, ya veo que no hay salvación, ya veo que sigo vibrando en ese miedo, en ese temor. Entonces es cuando se puede dar esa transformación. Que quizá no haga falta subir a la montaña más alta. Por eso estamos aquí. Para que se pueda experimentar esa transformación cuando decidas desistir de seguir usando esa mente que atiende el mundo desde la percepción y creencia de que soy un cuerpo limitado. Su voluntad se ha vuelto como la de su Padre, uno con Él. Unidas de nuevo como una sola, el primer movimiento de esa voluntad divina se despierta en su visión ante ella. Aquí se ha cambiado, a veces se habla en femenino, otras veces en masculino, a veces decimos unidas, a veces decimos unidos, ante ella, ante Él, no importa. Estamos como abriéndonos a esa dualidad para poder llegar a todas, a todos, sabiéndonos que no nos diferencia un sexo. Pero aquí se expresa así, por eso dice unidas de nuevo como una sola. El primer movimiento de esa voluntad divina se despierta en su visión ante ella. Nuestra voluntad entonces es como la del Padre, estamos conectados con ese lugar interior. Y a partir de ahí hay un movimiento. A partir de ahí, conectados, hay una expresión y que se va dando, se va ofreciendo en este ámbito temporal también. La compasión por toda la creación surge y contempla sin esfuerzo la tarea que tiene ante sí, el despertar de la totalidad de ella misma, reconocida ahora como cada alma, cada brizna de hierba, cada soplo de brisa. Desde ahí se da una compasión natural, porque el amor ama. Ya no hay interpretación, ya no hay opinión, hay un flujo incesante, una vibración que fluye, como ese río del que hablábamos antes. Despierto, y aquí ahora vamos al masculino, podríamos decir despierta, como la fuente de todo, existiendo en todas las cosas, el Hijo único unido al Padre Santo, vencido ya el breve sueño del Hijo pródigo, mira hacia sí mismo con un único deseo. Despertar. Ese es el único deseo, que también se puede expresar como libertad. Ser libre de ese papel que interpreto como una creencia que intenta definir lo que yo soy. Restaurado a su lugar legítimo, a la diestra del Padre Santo, purificado de todas las distorsiones nacidas de un sueño momentáneo, un movimiento comienza. Todo esto es para llegar a ese lugar, sentir esa conexión y ahí empezar. Desde ahí empezar en ese movimiento del cual tú ya no estás a cargo, aunque a través de ti se da desde tu fragancia, desde tu individualidad, desde tu, vamos a decir, incluso personalidad. Pero estás ya ahí. Estás ahí. Sentido en el corazón se expande primero hacia arriba, arriba, más allá de la corona de la cabeza.
luego hacia afuera, llenando cada célula de un cuerpo transfigurado que es llevado a ser cada vez más la forma de un vehículo que solo sirva al cumplimiento de su tarea. En una parte de la vía de la maestría, cuenta Yeshua que después de venir de los Himalayas, después de venir de la India, en el valle de Cachemira se sentó en profunda oración a permitir que el cuerpo volviera a la tierra. Y sentado en esa disposición, en profunda oración, con esa entrega total, escuchó la voz del Padre, que le dijo: Hijo amado, mi hijo preciado, quiero que vuelvas a tu tierra de origen. Tenemos cosas que hacer juntos. Y así él, pues, se levantó, se desempolvó y siguió caminando. Ese es el movimiento que se da para el cumplimiento de la tarea. Es desde ahí donde podemos ser realmente útiles. Es desde ahí donde esa inteligencia se expresa y podemos ir, vamos a decir, permitiendo todo lo que desde ahí nos venga. Por eso se nos dice: no te preocupes del mañana. Desde ahí tú estás guiada, guiado. Conecta con esa voz y verás lo que a partir de ti se va desplegando. Y luego, cuando el Padre y el Hijo juntos han preparado el cuerpo y la mente de Cristo, el movimiento de la voluntad divina se dirige hacia abajo, compeliendo al Cristo despierto a caminar deliberadamente en libertad, pero sin prisa, en dirección a todo aquello que ahora reside ante él, mucho más abajo de él, diseminado hasta donde alcanza la vista, dormitando en la base de este gran monte Sión. Qué maravilla cómo lo expresa. Así, como decíamos, se va expresando el Hijo conectado con el Padre. El movimiento de la voluntad divina se dirige hacia abajo, se dirige hacia el mundo, se dirige hacia la tierra. Habéis escuchado alguna vez, seguramente, poder ser esa manifestación del amor en la forma, del amor aquí en la tierra. Y es de esta manera, así como se va moviendo. Y tú actúas hasta donde alcanza la vista, como lo representa en este gran monte Sión, ¿no? Como una representación del escenario, en el mundo. Tú estás ahora en el escenario, pero eres consciente de que estás en un escenario. Tú estás ahora en esta, vamos a decir, escenografía, representando un papel, pero tú eres consciente de que estás representando el papel, de que eres una actriz. Hasta este punto, la actriz se ha olvidado de que está desempeñando un papel y se ha creído el personaje. Ahora sus pasos se vuelven más certeros. Tus pasos, mis pasos. Ahora sus pasos se vuelven cada vez más ligeros, sin la carga del peso de un yo que nunca existió, pero que clamaba por un alimento que nunca le satisfacía. Nunca nos satisface y seguimos buscándolo. Nunca nos satisface la relación. Al final nos acostumbramos a ella, la aprendemos a soportarla o buscamos otra, sabiendo en el fondo que tampoco nos va a satisfacer. Nos liberamos de esa carga, de ese peso, de un yo que nunca existió. Soltamos esa mochila de pasado, de creencias, que creemos que tenemos que seguir llevándola para arreglarla, ordenarla.
Ahora sus pasos se vuelven más exactos desde una fuente en la que se confía absolutamente. Y con cada paso se va disolviendo toda necesidad de saber a dónde va, lo que comerá o lo que llevará puesto, pues su padre sabe que necesita todas esas cosas. Qué bueno tener un padre tan inteligente, tan amoroso. Qué bueno poder soltar el control. Qué bueno poder soltar la preocupación y el miedo. Qué bueno confiar y ver cómo todo se despliega y nunca falta nada. Qué bueno descubrir que hay otra manera de estar en el mundo, en la que no necesito mantener un control, una vigilancia, sino que me puedo abrir a cada momento, habitando este presente, desde un lugar interior donde el amor fluye y todo se expresa, todo se manifiesta, vibrando en una emoción que no necesita de las cosas. Y es lo que más me satisface. Cada momento es un tiempo de gracia. Solo sabe una cosa: marcha como el viento, sin preocuparse por la dirección de sus viajes, sin recordar la dirección de la que proviene, habitando siempre en la luz del Padre Santo. Y aquí te está hablando uno que lleva unos años ya sin hogar propio, que dentro de este, vamos a decir, tiempo, pues se ha entregado a esta manera. Y ya me ves, aquí no hay carencias, siempre hay un techo, siempre hay comida, lo básico está siempre satisfecho. Y cada vez más voy descubriendo que en esta confianza ni siquiera vas como deseando que las cosas se vayan dando. Las cosas ya no tienen importancia. Lo que importa es cada instante recreándote, relacionándote con ese lugar interior, donde tu alma, que es lo que realmente eres, se manifiesta. Y con ella, pues aquí sigues jugando, pero ya es un juego. Ya no hay miedo. Todo se mueve y tú participas desde esa conciencia que seguramente nadie percibe, pero no importa. No importa. Ya no estás a cargo de lo que tienes o debes hacer. Simplemente participas, pero vas comprobando que desde ese lugar en el que cada vez estás más apegado, desde esa intención manifiesta de querer estar ahí, lo que se despliega es increíble. No puedes saber cómo se dan las cosas, pero las cosas van confluyendo. Cierto es que tienes que atravesar los anillos de miedo, todas esas conjeturas mentales que te dicen lo que crees que necesitas para vivir, desde ese sentido común que aparentemente pues parece como muy correcto, ¿verdad? Sí, es cierto, pero conforme vas empujando un poquito, conforme te vas atreviendo un poquito, con ese deseo de querer conectar con tu lugar interior, con esa realidad, es impresionante cómo los acontecimientos se alinean sin que tú tengas que hacer nada. Contemplad, el servidor ha nacido.
El Hijo unigénito sueña y en su sueño se olvida de lo que Él eternamente es. Pues los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Desde ese lugar del que hablábamos antes, el servidor ha nacido, porque al final, ¿cuál es nuestra función? Sino la de servir. No hay nada mejor que el servicio. Tiene una potencialidad, tiene una magia impresionante. Contaron una vez que había una persona que se perdió en el bosque, hacía mucho frío, estaba todo nevado, ya no podía dar un paso más, tenía creo que las piernas congeladas, ya no le respondían, se dejó caer al suelo y cuando estaba en el suelo miró más para allá que había otra persona que apenas estaba moviéndose. Al verla, se fue hacia ella. Fijaros, se fue hacia ella, pero él ya no podía moverse. Sin embargo, al verla, en él hubo una energía diferente. De repente las piernas ya se podían mover. De repente ya tenía energía para llegar hasta él. Llegó hasta esa persona. Estaba viva y empezó a frotarla, a abrazarla. Finalmente se salvaron los dos. Esto es una pequeña muestra de lo que hace el servicio. Vaya experiencia más poderosa, más profunda, para soltar directamente pues todas mis creencias que desde la mente-cerebro pues ya me dicen que no puedo más. Es mentira. Desde la energía del servidor el cuerpo conecta con esa otra mente que conectada con la esencia ya no le afecta el frío, ya no le afecta el aparente cansancio. El cuerpo es increíble, es una creación de Dios. Solo que está usado por la mente que se cree ese actor, que se cree fontanero y que tiene que trabajar 40 horas todas las semanas para poder llevar el dinero a casa. Y no digo que no tenga que hacerlo, pero simplemente es un papel. Desde esta energía podría seguir siendo fontanero, por supuesto. Nadie dice que dejes de hacer lo que estés haciendo. Simplemente que no lo hagas desde el lugar donde habitualmente estás. Y el primero se ha convertido en el último, a la vez que surge la creación de innumerables mundos, reemplazando el esplendor del recuerdo con las cautivadoras, inertes y siempre cambiantes formas de las meras ilusiones. Reemplazando el esplendor del recuerdo de lo que yo soy, con las cautivadoras, inertes y siempre cambiantes formas de las meras ilusiones. Y el último ha pasado a ser como el primero. No obstante, en los mundos de su sueño reside la prístina gema de la realidad, pues el inefable amor que el Padre es, ilumina el sueño del Hijo concediéndole su percepción de todo lo que elija percibir. Y así el Padre simplemente espera, morando plenamente en la pureza de su luz, no viendo nada más que el esplendor de su Hijo, esperando que despierte aquel que está instalado en el sueño. El primero es ahora efectivamente el último, mientras que lo que debe ser siempre lo último, las siempre ilusiones proyectadas por y en la mente del Hijo, se ha vuelto lo primero. El reino se ha olvidado. Ponemos en primer lugar pues todas las cosas que consideramos importantes dentro de estas percepciones ilusorias, sin darnos cuenta de que son solo ilusión. Olvidamos el reino. Ponemos por encima del reino pues todas las cosas que nosotros consideramos que son realmente importantes. Lo que de mí depende para que yo pueda estar bien, para que yo pueda sanar, mientras que el Padre pacientemente espera a que elija esa sencilla decisión de soltar eso,
Habituado al juego de sombras que no son más que proyecciones de su transitorio pensamiento, el hijo sufre los mundos de su propia confección, disfrutando en los placeres transitorios, soportando el dolor de incontables heridas, pero continúa, haciendo proliferar los mundos de la experiencia, buscando aún más desesperadamente lo que hace mucho ha olvidado, sin saber qué es lo que busca, llamándolo de diferentes formas, luchando sin cesar por descubrir su salvación en los mundos que ha fabricado, insistiendo en que la encontrará ahí. Habituados al juego de sombras que no son más que proyecciones de nuestro transitorio pensamiento, sufrimos los mundos de nuestra propia confección, disfrutando de placeres transitorios, soportando el dolor de incontables heridas, pero continuamos, haciendo proliferar los mundos de la experiencia. Continuamos. Es como, ¿por qué elegimos volver aquí? Muchas veces lo pensamos. ¿Qué hacemos aquí, no? ¿Por qué venimos aquí como a sufrir? Porque le damos realidad ahora a toda esta ilusión. Así estamos haciendo proliferar que vengan más vidas, que vengan más encarnaciones. Conforme empezamos a conectar desde esa decisión en libertad, de sentir ese reino interior, de sentir ese silencio que subyace, empezamos a descubrir esa otra manera. Conforme empezamos a destapar un poco este disfraz, es cuando realmente ya no proliferamos haciendo perpetuar esta rueda de encarnaciones, este samsara. Mientras tanto, el Padre espera, morando en la pureza de su luz, viendo tan solo el esplendor radiante de su Hijo. Desde esa luminosidad del Padre, no puede acercarse a nosotros más de lo que le permitamos. Siendo sombra, la luz la fulmina. Por eso no podemos ver el rostro de Dios y seguir vivos. Esa frase bíblica que viene de Yeshua. Porque quien dice querer ver el rostro de Dios, que lo quiere ver solo para que venga a arreglarle sus asuntos, desaparece ante esa luz radiante, porque es simplemente una sombra. El hacedor del mundo, pero no de la realidad, sigue viéndose impelido, sin darse cuenta, a experimentar una y otra vez los frutos del orgullo, vanidad de vanidades. Insiste en su pensamiento elegido, enredado en una profunda red de sombras, pero grita desesperadamente en la soledad de su alma: yo soy, yo creo, que se haga mi voluntad. Y así vamos experimentando, creando estas mentalidades que quieren propiciar un Mercedes, unas buenas relaciones, amor, afecto, desde nuestro propio hacer, desde nuestro propio pensamiento elegido, enredado en una profunda red de sombras. Y el Padre sigue en calma, esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su amado Hijo. Porque Él no ve tu sufrimiento, porque ese sufrimiento está en un sueño que no existe, está solo dentro de tu mente, está solo dentro de tus pensamientos. No son nada. Y esto al ego no le gusta escuchar. Pero este mensaje no es para él, es para ti. Como descendencia de la luz divina, deambula de mundo en mundo, movido incesantemente a actuar, buscando sin saber lo que busca,
persiguiendo el reino sin saber lo que persigue, creando y devorando las formas de su sueño aparentemente sin final. Pero un impulso comienza a crecer. Al principio pasa inadvertido, es suave y aparentemente está lejos, abrumado por el ruido y los conflictos de su propia confección. Pero crece. Crece a través de interminables círculos y de una miríada de paisajes. Crece sin cesar a través de agonías y de éxtasis, disfrazado con infinitas máscaras, convirtiéndose en una voz que susurra más allá del umbral de su capacidad de oír, susurrando una canción para siempre eterna, para siempre sin verse afectada ni por una pizca de todo lo que el Hijo experimenta. Es una canción de la verdad, más allá de toda duda. Si hay una pequeña fe en ti, como de pequeña, si fuese un grano de mostaza, así minúscula, pero la mantienes día a día, va creciendo. Y aunque dediquemos 30 segundos al día y el resto del tiempo sigamos con los asuntos de estos procesos interminables, de estas búsquedas incesantes, esos 30 segundos diarios harán que esa semilla germine y poco a poco iremos sintiendo que hay algo que se mueve dentro con mucha claridad. Aunque lo amontonemos durante 23 horas, 59 minutos y 30 segundos, eso se irá moviendo en nosotros y empezaremos a escuchar, empezaremos a sentir. Es una canción de la verdad, más allá de toda duda. Una canción de la realidad sin transigencias. Una canción que canta la esencia imperecedera, la esencia misma de su ser. Una canción que es el amor del Padre Santo. ¿Te imaginas estar dentro del drama, de toda la tribulación y que dentro de toda esa, no sé, como en un centro comercial con su ajetreo, su música, pero si afinamos el oído vemos que están cantando los pájaros, hay un suave piar y conforme ponemos la atención en él se va haciendo más y más. Ese pájaro canta sin verse afectado por el bullicio, el ajetreo de las compras compulsivas. Y tú, en vez de poner la atención en Zara o en cualquier cosa que creas que necesitas, empiezas a poner atención ahí, en ese piar. Aunque la canción canta la canción sin cesar, el Hijo no la oye. Sus oídos no se enfocan en la voz cuya canción es como un grito en el desierto, más en el estruendo de las efímeras sombras proyectadas sobre los muros de su prisión, sin reconocer que la luz ilumina toda oscuridad, creyendo todavía que la oscuridad es la luz que busca, la luz que ilumina su camino y revelará el tesoro que cree que reside ahí. Creemos que en esas compras, que en esas acciones, voy a sentirme feliz, voy a estar a gusto con ese bolso, con esos zapatos, con esa chaqueta, con ese peinado, sin darme cuenta de que toda la gracia, toda la abundancia, toda la riqueza verdadera está en ese piar, en ese lugar interior donde hay una canción, hay una frescura, hay una luminosidad. Ahora la voz que clama en el desierto empieza a ser oída, atendida, y hay una gran celebración.
Y el Padre sigue esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su unigénito, su amado, su Hijo eterno. El Hijo continúa viajando, pasando por los valles de la sombra de la muerte, escalando montañas hechas con las piedras de la incertidumbre, vadeando ríos cuyas lejanas orillas a menudo no se pueden atisbar, ríos salvajes que llevan el tumulto de las emociones que surgen como airadas olas de unas profundidades que ya bullen furiosamente, llena de recuerdos aferrados fuertemente a la comprensión de quien cree en la sombra y la adora, sin darse cuenta de que eso es lo que está haciendo. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de la locura del mundo, porque todos estamos locos. No nos damos cuenta de que en ese centro comercial, como vamos todos, ahora está de moda y hay unas ofertas impresionantes. Lo inteligente es ir allí. Y el Padre sigue esperando, morando siempre en la pureza de su luz, regocijándose en la percepción de su Hijo, en espera de que su criatura haga tan solo una simple, tranquila elección: despertar. Nadie nos va a despertar, ni siquiera nuestro Creador Todopoderoso. No va a haber técnica, no va a haber viaje, no va a haber maestro o maestra que en su abrazo nos despierte. Simple y tranquila elección, libre desde el interior. El cómo no hace falta saberlo, solo se requiere de tu disposición de soltar esos pensamientos y disponerte a habitar hacia adentro el silencio. Ahí verás las resistencias, ahí verás todas las conjeturas que te inventas para descartarlo. Ese es el proceso. Mientras continúa su viaje, llega ahora un instante y de nuevo otro, momentos tristemente fugaces, pero llenos de la claridad de la canción que le llama. Vamos teniendo chispazos, vamos teniendo revelaciones, pero aún así nuestra insistencia es mayor y vamos denegando, diciendo, qué momento, esperad a ver cuál es la siguiente compra, cuál es la siguiente acción. Si tan solo prestara atención un instante y aceptara lo que el momento le ofrece, el viaje acabaría. La simple elección sería reconocida y realizada. Aquí hay una clave maravillosa en este párrafo 51. Si tan solo prestara atención un instante y aceptara lo que el momento le ofrece, el viaje acabaría. La simple elección sería reconocida y realizada. Podemos prestar atención y aceptar lo que el momento me ofrece. Otra manera de decirlo, como también nos recomienda en la Vía del Corazón, bendecir la creación. Bendecir este momento, amar este instante, allá donde estemos, allá donde estés, en tu lugar, en tu habitación, con las personas que veas, aceptar ese momento, prestar atención a este momento y aceptarlo.
Imagínate estar así en cada momento. Porque la mente dice, vale, ahora está bien, sí, mira, oye, wow, qué experiencia, pero luego cuando vaya a la oficina y vea al pesado de mi jefe, ese pensamiento está en este momento. Bendícelo, porque no te representa. Y aquí hay una clave muy poderosa. Para quien tenga oídos para oír, bendice también aceptando lo que puedas ir pensando. Pero no se necesita, esto no se puede trasladar en el tiempo, porque el despertar se da en el tiempo, pero no es para el tiempo. Cuando habitas esta atención hacia este instante y lo aceptas este momento, has aceptado todos los momentos. El siguiente momento será aceptado. El siguiente momento será aceptado. Y en esa aceptación el poder de Dios a través de ti cantará una canción. Y tú, con él, bailarás. Ya todo de repente el drama se convierte en un juego, en una cosa intrascendente, pero en el que te puedes divertir. Y de eso se trata. Lo dejamos aquí en este vídeo, el párrafo 51. Te invito a que elijas detenerte en cada instante y aceptar lo que el momento ofrece, le ofrece, te ofrece. Atiende la lección en la que estés, supongo que estás en la primera, atiéndela. Esa es la práctica. Y así con la vía del servidor vamos como acompañándonos, vamos percibiendo, a veces metafóricamente, pero ya sabes, ¿no? Como hemos dicho al principio, vamos a decir, conocimiento no es para el intelecto. Y ahora creo que si has llegado hasta aquí, pues sabrás de qué te estoy hablando. Gratitud por acompañarme, yo también lo voy haciendo. La próxima semana seguimos en el libro 1 de la Vía del Servidor, desde el párrafo 52. Elige diligentemente sentir cada momento y acepta, permite. Bueno, feliz semana. Chao.